Bueno, hemos iniciado la semana pasada el capítulo 2 a los Hebreos y me introduje con los primeros 4 versos. En estos primeros 4 versos el autor nos está hablando acerca de el peligro de la deriva espiritual, el peligro de estar en ese aspecto a lo que llamamos deriva o desliz espiritual, en el cual entendemos claramente por lo que el autor está diciendo que el Señor preserva a sus hijos. Pero en el versículo 3 leíamos la semana pasada una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, ¿cómo escaparemos? Y el resto de este capítulo, es decir, del verso 5 al verso 18, explica cómo no escapar de esa salvación. Explica cómo es que no deberíamos estar desorientados o a la deriva en la vida cristiana, sino cómo estar afirmados y anclados en nuestro Salvador, en nuestro Señor, como dice el verso 10, como el autor de la salvación. Entonces, mientras estamos pensando, mientras estamos analizando el capítulo 2, estamos memorizando en estas semanas Hebreos 2:10. Ese es el versículo que funciona muy bien para amarrar todo el capítulo 2 y simplemente está al final de sus bosquejos como una ayuda para que usted lo siga repasando. Simplemente recordemos esta mañana: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos. Observe esa expresión: hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. A partir de este verso, o a partir de esos versos que vamos a tratar esta mañana y en la próxima sesión que me toque terminar el capítulo 2, el autor hace un cambio y deja de hablar de nuestro Señor como el Hijo de Dios para hablar ahora de Él como Jesús el hombre. Entonces, ¿cómo debes de interpretar y cómo debes de acercarte al capítulo 2? Bueno, hay un cambio claro. En el capítulo 1, el autor a los Hebreos nos está hablando de nuestro Señor como el ser divino que es. Es decir, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo en la economía de la Trinidad. Sabemos que cada uno tiene funciones diferentes, funciones distintas, pero presenta el autor a los Hebreos como el Hijo, es decir, en todo el esplendor de su divinidad. En ese esplendor de su divinidad, el capítulo 1 ya nos ha dicho que Él es superior. ¿Se acuerdan? Superior a Moisés, superior a la ley, superior a los profetas y claramente superior a los ángeles, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 está hablándonos de los ángeles en esta labor instrumental de dar la ley. Pero en el capítulo 2 específicamente hay un cambio y el autor comienza a hablar de Jesús como el hombre. El hombre que, como dice el verso 10, por medio de los padecimientos se convierte en el autor de nuestra salvación. Ahora, este pasaje está dentro del marco de las advertencias, de las 5 advertencias que hay en Hebreos, que ya escuchamos la primera la semana pasada. Se nos invita, se nos exhorta, se nos llama a prestar atención a la palabra. Es decir, que tenemos que tomar en serio el mensaje de las Escrituras. Tenemos que escuchar estas advertencias, porque para un creyente estas advertencias son siempre efectivas. Vuelvo a decir, para un creyente no hay duda en estas advertencias. Para un creyente estas advertencias son siempre efectivas. Recuerde lo que le expliqué la semana pasada.
en una congregación, tanto del primer siglo como del siglo XXI, como de nuestra era. En una congregación puede haber una pequeña o puede haber una multitud de personas. De esa pequeña o de esa multitud de personas, no todos son salvos genuinamente. La iglesia primitiva batalló con el hecho de tener profesantes. ¿Qué es un profesante? Una persona que bien pudo haber repetido una oración, que bien puede asistir por costumbre a la iglesia, que bien puede estar en la iglesia por relaciones, por amistades o por familia, porque la mayoría de su familia viene a la iglesia y entonces no le queda nadie con quien pasar el domingo por la mañana, y entonces dice, bueno, voy a ir allá a Vida Nueva para pasar este tiempo en familia. Bueno, eso es lo que la Biblia conoce como un profesante. Está en todo el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cómo termina el Sermón del Monte? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Bueno, esta es gente que maneja el vocabulario de una iglesia, es gente que maneja el vocabulario espiritual. Sin embargo, la respuesta del Señor ante eso es, nunca os conocí, obradores de iniquidad, hacedores de iniquidad. Un verdadero creyente, un creyente genuino, no es un obrador de iniquidad, pero un profesante sí es un obrador de iniquidad. Entonces, en la congregación a la que el autor de los Hebreos está hablando, a la congregación a la que él está hablando, está esta mezcla de creyentes genuinos y de profesantes. Las advertencias funcionan para los profesantes como una llamada a anclarse en la verdad del evangelio y de la salvación. Esas advertencias para un profesante pudieran ser abrazadas y entonces ese profesante llegaría a ser salvas, o pudieran ser rechazadas y entonces ese profesante va a terminar en apostasía. Pero para un genuino creyente, estas advertencias son medios de gracia y son siempre efectivas. Por eso es que decimos que las advertencias son prospectivas y no retrospectivas. Es decir, el autor no está diciendo en estas 5 advertencias, principalmente estoy todavía en la del 2:1-4, el autor no está diciendo que sus lectores se han alejado del evangelio, sino que los advierte a no alejarse. Esa misma manera funciona en las otras 4 advertencias que vienen por delante en la carta, sino que estas advertencias están pensadas o diseñadas en esos profesantes. Estas advertencias, si las lees conjuntamente, encontrarás que trabajan en unidad y se iluminan mutuamente. ¿No estás convencido de eso que te estoy diciendo? Ve y lee las 5 advertencias juntas y considera cómo están trabajando en unidad y cómo una ilumina a otra, cómo una brinda esta oportunidad de reconocer lo que está pasando allí. ¿Por qué un creyente puede sentir esta seguridad en la palabra de Dios de acuerdo a lo que estamos hablando en Hebreos? Porque el sumo sacerdote, porque el autor de nuestra salvación está todos los días a la diestra de Dios Padre intercediendo. ¿Por quién está intercediendo? Por los suyos, por sus hijos, por los que Él salvó. ¿Y cómo los salvó? Porque murió por ellos. ¿Y cómo murió por ellos? Murió por ellos como hombre. Murió con ellos, por ellos como hombre. Así que recordemos, los creyentes no escaparemos al juicio de Dios. Si descuidamos una salvación tan grande y nos dedicamos a la ley que trajeron los ángeles, estamos en peligro de esa deriva a la que ya hemos mencionado. Entonces entremos en lo que para el autor de Hebreos es la explicación de la salvación. Lo que tú tienes en el resto del capítulo 2 es la explicación de la salvación. Entonces, posiblemente va a ser muy básico lo que voy a decir esta semana y la próxima,
al respecto de la salvación. Pero curiosamente, mientras más estudio la Biblia, mientras más leo la Biblia, me doy cuenta que la mayoría de fallas para la vida de un creyente, empezando conmigo, es lo básico. Son estas cuestiones básicas que a veces no puedo decir cómo están funcionando en las Escrituras. Entonces leamos de Hebreos 2, versos 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y de honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte para todos. Bueno, este es un pasaje tremendo, pero a la vez puede ser un pasaje que muestra cierta confusión por una razón. Hemos dicho en el capítulo 1 que nuestro Señor es superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Y eso es claro, Él es el creador. Eso es claro, Él es Dios. No hay duda de que no hay un solo ángel que está por encima de quien lo creó. No hay duda de que no hay un solo ángel que pueda estar sentado en el trono de Dios, a la derecha de Dios, reinando y gobernando con su palabra. Y usted ya sabe lo que la Biblia dice de aquel ángel que quiso tomar ese lugar. Entonces, simplemente fue expulsado del cielo, simplemente él es el enemigo de nuestras almas y claramente sabemos cuál es el final. Jamás se sentará en ese trono de gloria. Pero el verso 9 nos dice algo que pudiera parecer contradictorio. Y posiblemente la semántica no nos ayuda mucho a reconocer lo que el verso 9 está diciendo, pero vuelvo a decir lo que dice: aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor. Ahora, si nosotros creemos en la inspiración del Espíritu Santo para las Escrituras y creemos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, aquí tenemos un choque, porque el capítulo 1 dice que Él es superior a los ángeles y ahora el capítulo 2 dice que es un poco inferior a los ángeles. Entonces, a lo mejor por semántica esto nos pudiera parecer un tanto paradójico, contradictorio, o que incluso pudiera llegar a ofender a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero ser muy cuidadoso y muy claro en este particular. Capítulo número 1 de Hebreos está hablando de nuestro Señor 100% divino. Capítulo 2 de Hebreos está hablando de nuestro Señor 100% humano. ¿Por qué se humanó? La pregunta que tendríamos que contestar al llegar a este texto es: ¿por qué se humanó? Una de las cosas de las que más me apasiona la predicación expositiva es que el contexto te da la respuesta. Es decir, ni siquiera te tienes que salir del capítulo 2. ¿Por qué se humanó? ¿Por qué era necesario que Él padeciera como humano y que temporalmente, como dice este pasaje, fuera un poco inferior a los ángeles? Verso 10 te lo dice: para llevar muchos hijos a la gloria,
Era necesario que el autor de nuestra salvación pasara por muchos padecimientos. ¿Lo ven? Entonces, no estamos contradiciendo a las Escrituras cuando decimos primero que Él es superior y luego cuando venimos al capítulo 2 y vemos a nuestro Señor en su humanidad. Claro que hay que entender que esta inferioridad no es por estatus. No es por estatus. O sea, no es porque los ángeles son más que nuestro Señor. Esta inferioridad aparente es algo temporal porque era necesario que nuestro Señor se identificara con todo nuestro pecado para entonces poder llevar muchos hijos a la gloria. Hay dos eventos en el ministerio de Jesús que no debieron haber pasado, pero pasaron con fines salvíficos. Hay dos eventos en el ministerio de Jesús que no debieron haber acontecido, pero pasaron porque nuestro Señor se identificó con nosotros para salvarnos. Número uno, el bautismo. El bautismo es algo que un pecador practica o lleva a cabo para decir: celebro que el Señor me ha salvado, celebro que el Señor ha perdonado todos mis pecados. Bueno, la Biblia nos dice que nuestro Señor fue tentado en todo, Mateo 4, Lucas 4, pero sin pecado o nunca pecó. Entonces, no era necesario que se bautizara, pero lo hizo para identificarse con nosotros. Segundo evento en el que el Señor no tenía por qué estar involucrado es el Calvario. Es el Calvario. Tú y yo merecíamos estar sobre esa cruz. Nuestros pecados son muchos. Nuestra condena debería ser mucha. La copa de la ira de Dios debería de estar sobre ti y sobre mí en un Calvario. Pero te tengo noticias: ni tu muerte, ni mi muerte, número uno, nos hubiera salvado a nosotros mismos. Número dos, ni tu muerte ni mi muerte hubiera salvado a tu esposa o a tus hijos o a tus padres. Por lo tanto, no tiene poder alguno el que nosotros muramos, a pesar de que hubiéramos muerto en una cruz. Tu muerte y mi muerte, tu sangre y mi sangre, no tienen ese efecto salvífico que solo la persona de Jesús podía tener. Entonces, nos tenemos que acercar a este capítulo con cierta seriedad y respetando lo que el propio autor está diciendo. Entonces, permítame mostrarle el argumento del autor en estos versos. Permítame ver cómo el autor está hablando del mundo venidero y de cómo ese mundo venidero va a ser sujeto. Luego permítame ir al Salmo 8, porque es la referencia que el autor está dando del Antiguo Testamento en esta porción, para ver el señorío del hombre y cómo el Salmo 8 se cumple perfectamente en Jesucristo y un día se cumplirá en la nueva humanidad. Entonces vamos a trabajar eso esta mañana. Aquí se marca una transición donde el Hijo asume la humanidad completa, restaurando con ello la dignidad humana y su lugar de destino. Lo que tú tienes en estos versos es una transición. Sale el autor de esta advertencia que está dando y comienza a hablar de la salvación. La salvación básicamente es la restauración de la dignidad humana y del lugar de destino que los humanos originalmente tuvieron. Mientras el capítulo 1 se centra en la divinidad, ahora llegamos al capítulo 2 y se centra en la humanidad. Vean lo que dice el verso 14 del capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Vuelvo a decirlo, la muerte de ninguno de nosotros podía anular el poder de la muerte. Ninguno de nosotros. Es más,
la suma de todos nosotros muriendo, no tienen la capacidad de anular el poder de la muerte. Por eso era necesario que nuestro Señor se humanara. Ahora, hermanos, yo sé que algunos batallamos con entender ese concepto de la humanidad del Señor. Pero entonces nada más déjenme de ser muy claro con esto y ser muy cuidadoso. ¿Por qué nuestro Señor tuvo que humanarse? Bueno, voy a usar una palabra un tanto dominguera. Han escuchado que a veces los predicadores sacamos palabras domingueras, ¿no? Bueno, voy a sacar una de esas esta mañana, para que te vayas tranquilo a casa y digas, cumplió con su cometido dominguero. Simple y sencillamente se humanó porque a Dios le plugó así. Le plació. Se escucha más teológico, ¿no? Plugó. ¿Por qué se humanó? Porque a Dios le plació así. O bueno, pues vamos a ser más coloquiales para que todos lo entiendan. Porque Dios lo quiso. ¿Tienes algún problema con eso? No te enojes conmigo. Ve y pregúntale a Dios por qué lo quiso hacer así. A Dios le plació que su hijo se humanara con fines salvíficos, solamente con fines salvíficos. Luego vean el verso 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿En qué? En todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Gracias. Bueno, pudiera parecer difícil de entender que nuestro Señor tuvo que hacerse semejante a nosotros en todo. Es decir, dormía, tenía hambre, iba al baño, tenía necesidad de platicar con la gente, tenía necesidad de orar al Padre, tenía necesidad de meditar las escrituras, tenía necesidad de memorizar las escrituras. Era semejante a todos nosotros. Bueno, ¿y por qué? Porque tenía que ser así para rescatarnos. Entonces entremos al verso 5. Según la creencia judía, Dios había colocado a las naciones bajo guardianes angelicales. Bueno, esto es lo que los judíos llegaron a pensar en este tiempo que ya expliqué, el tiempo del segundo templo, el tiempo intertestamentario. Los judíos desarrollaron ciertas ideas acerca de la religión. Y una de esas ideas que desarrollaron, basado en Deuteronomio 32:8, leído en la Septuaginta, es decir, leído en la traducción del Antiguo Testamento al griego, suena mucho más, suena diferente a como suena nuestra versión, a cualquiera de nuestras versiones actuales. Pero a través de esos versos y de Daniel 10, ellos llegaron a creer que Dios había colocado a los ángeles como guardianes de las naciones por un poco de tiempo. Pero entonces el autor a los Hebreos llega e irrumpe en el verso 6:5 para decir que eso no aplica al mundo venidero. O sea, en otras palabras, lo que el autor a los Hebreos está haciendo es tratar con el pensamiento judío de sus días acerca de los ángeles. Y lo que él simplemente está diciendo es, los ángeles no van a gobernar, no van a custodiar, no van a tener a nadie bajo su dominio en el día venidero. ¿Qué tenemos que afirmar nuevamente de los ángeles? Bueno, son seres celestiales, claramente recibieron poder de Dios. Por lo que la Biblia nos informa, tienen acceso al trono de Dios. Por lo que la Biblia nos dice, no están sujetos a la muerte. Pero la Biblia nunca nos dice que ellos van a gobernar el mundo venidero. Entonces, nosotros necesitamos para entender, no para entender solamente Hebreos, sino para tener una buena lectura de la Biblia, nosotros necesitamos observar una teología bíblica. Entonces, estos versos nos llaman precisamente a eso, a observar la teología bíblica. ¿Qué es esto? Bueno, teología bíblica simplemente es leer las escrituras observando su propia historia interna.
Y luego, cuando observamos su propia historia interna, vemos a Cristo como el cumplimiento y el clímax de esa historia. Los autores bíblicos utilizaron esa teología para interpretar las escrituras que tenían disponibles. Es decir, Pablo cuando dicta o cuando escribe, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, bueno, ¿cuál era toda la escritura que Pablo tenía? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en gestación, estaba en formación. Había unos cuantos evangelios, había unas cuantas cartas cuando Pablo dice toda la escritura. Pero para Pablo toda la escritura era el Antiguo Testamento. Ahora vean cómo en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una recolección continua de palabras del Antiguo Testamento. Y lo vemos claramente en este pasaje cuando el autor a los Hebreos trae lo que Salmo 8 dice acerca de el hombre. Entonces los autores utilizaron la propia escritura para interpretar las escrituras. Así que eso nos ayuda, una buena teología bíblica nos ayuda a interpretar la Biblia y la vida de una manera adecuada. La teología bíblica entiende inductivamente la forma canónica, cómo se revelaron progresivamente las escrituras y el desarrollo histórico salvífico. La teología bíblica nos permite preguntarle al texto qué, cómo, cuándo, de qué manera, de qué forma, y entonces comenzar a entender las narraciones, las partes poéticas, las partes proféticas del Antiguo Testamento, cómo están funcionando en el Nuevo Testamento y cómo estas porciones de las escrituras claramente se están cumpliendo en el desarrollo histórico salvífico, se están cumpliendo en Cristo, pues. Déjame leerte lo que James Hamilton dice sobre teología bíblica. El gran desafío de la teología bíblica es mantener unido todo lo que la Biblia dice para que nada sea anulado, para que nada sea negado o para que nada sea descuidado. La utilidad particular proviene de su enfoque inductivo. Teología bíblica simplemente es aprender a leer la Biblia desde la Biblia. Es aprender a entender este mundo desde la perspectiva de los autores bíblicos, aprendiendo una perspectiva inspirada por Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo, Dios. Esta es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Entonces, lo que realmente el verso 5 nos permite entender o nos permite reconocer es lo siguiente. Hay que saber leer la Biblia desde la Biblia. Entonces, el Salmo 8 habla del mundo tal y como lo conocemos. Si tú vas al Salmo 8, que fue nuestra lectura de púlpito, si tú vas al Salmo 8, encuentras que el Salmo 8 se está haciendo una pregunta: ¿qué es el hombre? Para que tengas de él misericordia, y bueno, lo has coronado de gloria y de esplendor, y el mundo, las estrellas proclaman tu gloria, oh Señor. Sí, claramente lo entendemos. Pero el Salmo 8 está hablando del mundo tal y como tú y yo lo conocemos, o tal y como el salmista cuando lo escribió lo conocía, ¿cierto? Pero cuando Hebreos, o cuando el autor a los Hebreos introduce el término mundo en el verso 5, no está hablando del mundo como Salmo 8 lo presenta. De hecho, él está hablando del mundo venidero, es decir, lo que vendrá. Así que se refiere al mundo como Dios quiso que fuera y como se convertirá por la salvación que Cristo ha traído. Por eso digo que tenemos que aprender a leer la Biblia desde la Biblia.
Salmo 8 está hablando de algo presente en el momento que fue escrito. Pero cuando el autor de los Hebreos trae el Salmo 8, entonces no está hablando del mundo actual, está hablando del mundo venidero. ¿Cómo puedo interpretar esto? Bueno, lo que el autor está haciendo es teología bíblica. Está diciendo básicamente, el Salmo 8 ya tuvo su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y ahora nosotros estamos recibiendo las bendiciones de esta salvación. ¿Cuándo empezó el mundo venidero? Bueno, este mundo venidero se inauguró con la coronación del Hijo. El Hijo no va a ser coronado. Y no va a ser coronado por una simple razón. Ya fue coronado. Filipenses 2. El Hijo regresó a la gloria y entonces fue coronado. Fue llamado el autor o el pionero de nuestra salvación cuando por un poco de tiempo padeció temporalmente y entonces llegó a la gloria. Vuelvo a lo mismo. Esa misma palabra que apunta a días venideros está en el 1:6 de Hebreos, está en Hebreos 6:5, que dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Observen eso, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. No está hablando de futuro. Está hablando de pasado. Cuando los creyentes que se congregaban en Hebreos habían comenzado a gustar de los poderes del siglo venidero, porque después de que el Señor resucitó y llegó a la gloria, ese siglo venidero ha comenzado. Véanlo en el verso 13-14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Otra vez, mundo venidero, está por venir. Y entonces esto nos mete a una situación a la que más tarde el autor vuelve a llegar. Pareciera ser que este mundo venidero ha empezado, pero no ha culminado. Así que este reino escatológico de Dios se consumará con la segunda venida. Y esa es la idea que Hebreos nos presenta y sostiene como una tesis en todo su libro. La coronación del Hijo de Dios ya fue. Él ya fue coronado con toda gloria y con todo honor. Pero su reino no ha sido consumado. Es un reino inaugurado, pero no consumado. En la teología del Nuevo Testamento, este reino ya inició y podemos ver sus efectos. Sin embargo, esperamos el pleno desarrollo hasta la segunda venida. Miren Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Observen que en esa segunda venida dice sin relación con el pecado. Es decir, Él no vendrá por segunda vez como vino la primera y como hemos leído hace unos minutos, en inferioridad. De hecho, déjame ver si lo puedo explicar y lo puedes captar de esta manera. Dios vino en su divinidad, vino como Dios a la tierra, encarnó y se humanó, vivió, enseñó, ministró, padeció, fue a la cruz, resucitó y de nuevo fue a la gloria. Pero cuando fue a la gloria, Él no fue simplemente como Dios. Teológicamente se explica como el Dios hombre. Vino como Dios y cuando encarnó, entonces Él fue 100% humano.
pero cuando murió y resucitó, no perdió su humanidad, sino que llegó a la gloria siendo perfectamente Dios y hombre. Y por eso el autor a los Hebreos dice que en esa capacidad de ser hombre puede entender tus aflicciones, puede entender tus dolores, y por eso su intercesión puede ser tan clara y tan específica por ti y por mí. Pero él regresará, dice el autor a los Hebreos, sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque él ya venció sobre el pecado. Entonces el mundo venidero, que es lo que queremos destacar, estará sujeto a Cristo y no a los ángeles. Hebreos sigue hablando de este reino a lo largo de toda la epístola. Lo llama un reino inconmovible en el 12:28. Lo llama la futura patria en el 11:14. Lo llama la ciudad venidera en el 11:16 y en el 13:14. Lo llama la Jerusalén celestial en el 12:22. Entonces no cabe duda. Hebreos está hablando del presente con fines futuros hacia donde tú y yo nos dirigimos, pero para que eso sucediera, entonces el Señor tuvo que humanarse. Número 2, revisemos el señorío del hombre. En el verso 6 y hasta la primera parte del verso 8 se habla de esto. Observa cómo el verso 6 se introduce, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras. Observa algo del autor a los Hebreos. Si él no colocó en esta epístola quién lo escribía, entonces para él no es muy importante decir el salmista fulano de tal dijo. Simplemente le está diciendo, uno ha testificado en lugar de las Escrituras. Bueno, si tú vas al Salmo 8 y el Salmo 8 tiene un subtítulo, te vas a dar cuenta que el Salmo se atribuye a David. ¿Acaso no pudo haber dicho el autor de los Hebreos como el rey David dijo? ¿O como el más excelso de los poetas de Israel dijo? Sí, pero hay que entender que si él no reveló quién era el autor, entonces tampoco tiene mucho conflicto en citar quién escribe estas porciones de las Escrituras. De hecho, esta expresión ha testificado en un lugar de las Escrituras significa afirmar solemnemente. En otras palabras, lo que el autor está diciendo, alguien afirmó solemnemente. Y eso no es otra cosa sino hablar del verdadero autor de las Escrituras. Es decir, señala la inspiración del Espíritu Santo en todo su esplendor. Alguien ha afirmado solemnemente y entonces cita el Salmo 8 como un texto probatorio del Antiguo Testamento. Nuevamente, esto indica el trasfondo judío de los oyentes. Ellos conocían la ley. ¿Conocían la ley? El autor posiblemente no ignoraba quién escribió Salmo 8, pero observe nuevamente algo. El autor quiere que escuches las Escrituras. El autor quiere que escuches las Escrituras. Nuestra tendencia idolátrica hacia predicadores, maestros, evangelistas o gente que está detrás de un púlpito es tan fuerte, es tan grave, y el autor a los Hebreos lo entiende, que él no está señalando a ningún hombre, él está diciendo la Escritura lo dice. ¿Lo ven? ¿Qué mayor peso que la Escritura lo diga? ¿Qué mejor que la Escritura lo diga? Es como esta historia de aquel pastor que baja del púlpito, la reunión termina y entonces se acerca una persona, y ustedes ya me han escuchado esto. A veces la gente no sabe cómo dar gracias a Dios por lo que acaba de escuchar y pasa de la gratitud a la adulación. Es una rayita muy tenue, muy delgada, ¿verdad? Él es el nuevo Carlos Spurgeon de nuestros días, y entonces el pastor le dice, ¿ya alguien se te había adelantado? Entonces la persona voltea a todas las partes y dice, no, yo fui el primero que llegué y saludé al pastor. No, Satanás ya me lo había dicho.
En cuanto dije amén, me vino y me dijo, qué tremendo mensaje acabas de predicar. Bueno, el autor de los Hebreos, que sabe cómo trabaja nuestro corazón como una fábrica de ídolos, está diciendo, las escrituras lo dijeron. Entonces los versos nos presentan cómo la Biblia desarrolla teológicamente el mandato hecho al primer Adán. Entonces vamos a empezar a usar la teología bíblica aquí, porque habla del Salmo 8, pero realmente lo que el Salmo 8 te está diciendo es, regresa a la primera página de tu Biblia. Entonces el autor de Hebreos trae su propia reflexión o su propia interpretación acerca de Génesis 1, 26 al 28. Así que vamos a regresar al Edén para entenderlo. ¿Qué fue lo que Dios ordenó al hombre? ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre que hiciera en el huerto? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios lo bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bueno, tenemos este pasaje que funciona y algunos lo llaman el mandato cultural. Funciona como la orden de mando de Dios para su creación en el Edén. Sojuzga la tierra, multiplícate, sé fecundo. En otras palabras, ten chamacos, multiplícate. Observen cómo la Biblia siempre es atacada. No sé qué edad tenías tú. Yo debía haber sido un niño, porque estamos hablando de mediados de los 80. Pero la Biblia que mi generación escuchó fue esta: la familia pequeña vive mejor. Y a ese pasaje de las Escrituras, toda la sociedad le dijo amén. Ahí sí, no tuvieron problemas para decir amén. Incluso cada familia podía tener su pequeño nicho donde la gente podía decir, la familia pequeña vive mejor. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso no fue lo que Dios dijo al hombre en el Edén. Bueno, déjame te digo rápidamente quién es un fragmento de la población en nuestros días que está obedeciendo muy bien el mandamiento cultural: los musulmanes. No me vean feo, ¿no? No me vean feo. Yo sé que la cultura ha permeado. Pero estamos en un problema cuando llegamos a Cristo y somos determinados por las Escrituras. O la cultura nos dice lo que vamos a hacer, o la Biblia nos dice lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo que está sucediendo en este pasaje es la intención inicial de Dios. La intención inicial de Dios es que los seres humanos sometieran la tierra, o en otras palabras, que los seres humanos tuviesen dominio sobre lo creado. En ese sentido, el Salmo 8 nos comunica la gloriosa condición del ser humano y nos habla del hombre como la corona de la creación, demostrando que el gobierno del mundo no se le concedió a los ángeles, sino a los seres humanos. Es decir, no tendríamos que llegar a Hebreos para entender que Dios no hizo a los ángeles gobernantes. Dios hizo al hombre gobernante. ¿Lo ves? ¿Y cómo llego a esa conclusión? Porque hay que leer la Biblia con la Biblia misma. Teología bíblica. Lo que el autor de Hebreos está haciendo es leer el Salmo 8
y simplemente leerlo desde la conectividad de toda la Biblia. Entonces, Salmo 8 se centra en la humanidad, pero el autor de Hebreos lo está leyendo con lentes cristológicos. Es decir, cuando él está trayendo lo que Salmo 8 dice, se está colocando unos lentes y está viendo a esa humanidad a través de la persona del Hijo de Dios. Así que lo que el autor de Hebreos va a hacer con Salmo 8 es aplicarlo totalmente a Jesús, pero con la intención de evocar a la humanidad en general. Así que introduce este salmo para hablar de la experiencia y de la posición de Jesús como humano, no de la nuestra. Francis Schaeffer, uno de los pensadores de la cristiandad, dijo acerca del Salmo 8, los seres humanos son maravillosos porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es una realidad. Entonces, mira lo que dice Salmo 8:6. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Entonces, ¿qué te está diciendo el Salmo 8:6? Que Dios decretó que sus administradores en la tierra fueran los hombres y no ángeles. Todo lo has puesto debajo de tus pies. Esa era la idea original de Dios al plantar a Adán y a Eva en el huerto, que señorearan sobre toda la tierra. Ellos eran sus administradores. No trajo a una legión de ángeles para que administraran el Edén. ¿Se acuerdan de las 4C a las que hacemos mención vez tras vez? Primero, creación. Bueno, este era el diseño de creación. ¿Qué fue lo que afectó ese diseño de creación? La segunda C, caída. Es decir, los administradores de Dios, los vicerrectores de Dios o los vicerregentes de Dios sobre el Edén fallaron. Por la caída, el hombre fue y ha sido incapaz. Por la caída, el hombre fue y ha sido incapaz de cumplir con su oficio de vicerrector. Por la caída, el hombre no pudo someter a todas las cosas bajo sus pies. Entonces el primer Adán fracasó en cumplir con los deberes de portar la imagen de Dios, pero este no es el mismo resultado para el segundo Adán. Entonces la pregunta del Salmo 8 tiene que ser contestada. ¿Qué es el hombre? Y Hebreos introduce una expresión, el Hijo del Hombre. Bueno, esta es la gran pregunta del Salmo 8. El término Hijo del Hombre señala simple y sencillamente la humanidad de Jesús y no la persona de Cristo. La expresión hombre o hijo del hombre, traída desde el Salmo 8 a la carta a los Hebreos, está comunicando el sentido del autor para decir, él se humanó. Volvemos a decirlo, Jesús no fue enviado como ángel, sino como hombre. Jesús no fue enviado como ángel, sino como hombre. Nuestro Señor irrumpió en el devenir histórico como el Hijo del Hombre con fines salvíficos para poder llevar muchos hijos a la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Porque en la economía de Dios para la salvación, así Él lo dispuso. Mira Salmo 80:17. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra.
sobre el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste. ¿A quién apunta ese versículo? A nuestro Señor. Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Bueno, la figura profética de Daniel acerca del Hijo del Hombre también apunta a nuestro Señor en su humanidad. Así que lo que el autor simplemente se está refiriendo en estos versos es a la inferioridad a los ángeles, pero precisamente en este estado, en el estado de su humanidad, como algo temporal, nunca en el estado o en la divinidad de nuestro Señor. Entonces, no es por estatus. Esta inferioridad de nuestro Señor hacia los ángeles no es por estatus. Él seguía siendo 100% Dios. Esta aparente inferioridad de nuestro Señor ante los ángeles es con fines salvíficos. Se humanó para poder llevar muchos hijos a la gloria. Ahora observa en el argumento del autor cómo es que él dice que esto se está cumpliendo, o cómo vemos el cumplimiento del Salmo 8 en Jesucristo y en la nueva humanidad. Bueno, aquí se da el cambio. Por primera vez en la epístola se habla de nuestro Señor como Jesús. Se deja de utilizar el título hijo para llamarlo Jesús. ¿Cuál es el contexto en el que se está hablando de él como Jesús? La humillación. La humillación de Jesús. Y después la exaltación. Entonces el Salmo 8 atestigua claramente que en la creación ese gobierno fue dado a los hombres, pero por causa del pecado el hombre no pudo sojuzgar o ser un buen administrador de la tierra. Entonces el primer Adán fracasó. Hermanos, esto es el Evangelio. Por eso dije que era sencillo, pero posiblemente por la semántica un poco complicado. Eso es el Evangelio. El primer Adán fracasó, no pudo. ¿Cuál fue la solución de Dios para ello? Enviar a su Hijo para morir en rescate por nosotros. ¿Cómo lo tuvo que enviar? Como humano. Como humano. Adán fue un ser creado, Adán era humano. Así que lo que Hebreos te está diciendo es, se requería a un ser humano que cumpliera el propósito para el que el hombre había sido creado, sojuzgar la tierra. Pero entonces el autor introduce un término y dice, pero no vemos todo sujeto. Y aquí entramos en una lucha. Hay una lucha entre dos visiones. La visión de Dios y la visión del hombre. Para Dios el asunto está resuelto y todas las cosas están sujetas a su Hijo, porque Él ya está coronado. Pero para nosotros a veces todavía todas las cosas no están sujetas. Déjame explico esto. Yo puedo pararme de mi cama en la mañana y decir, Señor, gracias porque tú estás reinando. Gracias porque estás sentado a la derecha de Dios y estás gobernando para nuestro bien. Pero entonces yo salgo de mi casa y cuando salgo de mi casa llego a un supermercado y en ese supermercado hay dos personas que me van a robar mi camioneta. Espero que no sea profético. Y entonces en ese evento me pareciera a mí que no todo está sujeto bajo los pies del Señor. ¿Lo ves? Entonces yo llego a mi casa triste y decepcionado
Comienzo a sentirme mal, tengo que ir a ver a un médico y a la vuelta de 2 días hay un diagnóstico negativo hacia mi persona y a mí me sigue pareciendo que el Hijo de Dios no tiene todas las cosas sujetas bajo sus pies. ¿Lo ves? Entonces, ¿está sujeto o no está sujeto? Bueno, el problema es que hay 2 visiones. La visión de Dios diciendo, yo sé cómo tratar contigo. Y mi visión diciendo, esto que tú estás permitiendo no me agrada mucho. Yo sé que hablo de cosas raras y hablo de cosas por las que tú nunca has pasado. Nunca le has dicho al Señor, me parece que te estás equivocando de dirección. No era conmigo, era aquí al ladito con mi vecino. Él tiene todo bajo sus pies para nuestro bien, aunque yo no entienda la visión de Dios. Pero de acuerdo a lo que Hebreos dice, Él está formando una fe inconmovible en sus hijos. ¿Y cómo crees que se forma una fe inconmovible? La vamos y la compramos a Walmart, ¿no? Vamos al Oxxo y lo compramos ahí. Vengo por 3 kilos de fe inconmovible. Veníamos en la calle ayer o antier y dice una de mis hijas, ay, qué padre vivir enseguida de un Oxxo. No, no es como ir de vacaciones, no es como tener esta idea de que todo va a llegar fácil. Fe inconmovible viene a la vida de un creyente precisamente por este choque de 2 visiones. Sé teológicamente, sé bíblicamente que Él está sentado a la derecha de Dios, pero muchas de sus decisiones no me están gustando. ¿Por qué Dios tuvo que quitarme esta amistad? ¿Por qué Dios tuvo que sacarme de ese trabajo y darme uno peor? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que ese vecino llegara a un lado mío? ¿Por qué yo tengo este carro y no tengo este otro? Y comenzamos a luchar en la vida y comenzamos a luchar aún en la vida cristiana con estas 2 visiones. Pero simplemente permíteme recordarte lo que Hebreos nos está hablando. La visión de Dios es perfeccionar a Jesús en medio de nuestras luchas. Y mientras eso está pasando, Él nos está dando misericordia y gracia. Entonces, como creyentes estamos bajo su dominio. La palabra griega ahí es hipotazo. Estamos bajo su dominio, bajo el dominio de Dios, bajo el gobierno de su ley, bajo el mandato de ministrarnos los unos a los otros, las esposas bajo la autoridad de sus esposos, los hijos bajo la autoridad de sus padres, la grey bajo la autoridad de sus pastores, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones con el gobierno. Observa cómo es que esto está pasando en la vida de un creyente. Pero en un sentido más amplio, la creación entera está en un proceso de sujetarse a Cristo. Vean Efesios 1:22, y todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Primera de Pedro 3:22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometido ángeles, autoridades y potestades. Bueno, eso está pasando en la realidad en cuanto a la persona de nuestro Señor. Él está reinando. ¿Puedo yo no entender este reino? Puedo yo no entender este reino a cabalidad. Pero esos pasajes que he hablado hablan de un hecho consumado. Al igual que el Salmo 8:6 está consumado. Pero si yo miro otro salmo, que es muy citado por el autor a los Hebreos, Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, algunos dicen este pasaje también ya es un hecho. Otros dicen
se está cumpliendo. Es decir, estamos avanzando progresivamente en él. Yo soy de los segundos. Yo creo que Dios va a poner a sus enemigos y a toda la creación en esta condición. Ha empezado a hacerlo, pero no ha concluido en hacerlo. Entonces tenemos este punto de tensión con el que tenemos que lidiar. El punto de tensión entre el ya y el todavía no. Ya está reinando nuestro Señor. Ya fue coronado. Pero a mí me parece en ciertos eventos y momentos de nuestra vida que no está reinando. Entonces no te sientas como un vil pecador cuando estás en estos momentos. Nada más déjame aclararte algo. Si yo no puedo entender este punto de tensión, si yo no puedo traducir, interpretar correctamente cómo es que el Señor está reinando, nada más que te quede bien claro algo. Él no está mal. ¿Cierto? Él sabe lo que hace y él sabe cómo lo hace y yo puedo no entenderlo y yo puedo llorar, moquear, ayunar, cantar y volver a cantar y volver a ayunar y volver a... Entonces, eso es como cuando jugamos a esto de hacer manita de coche, ¿no? Espero que lo entiendas. Y a veces nosotros en nuestra praxis de la vida cristiana estamos como queriendo hacerle manita de coche al Señor. Él está reinando. No vas a poder. Él toma decisiones en su voluntad soberana porque Él sabe por dónde nos tiene que pasar. Entonces, en esa lucha de dos visiones, puede ser que no veo todas las cosas sujetas al Señor, pero no debe quedarnos duda de algo cuando leo este pasaje de Hebreos. Jesús ha cumplido todos los aspectos del Antiguo Testamento y su trono en gloria es real. Él está reinando. Primera de Corintios 15, 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto a todos en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Entonces te habla de un proceso. Entonces el autor irrumpe y dice, veamos a aquel. ¿A quién estamos viendo en este pasaje? A Jesús. Jesús recibió su corona como hombre, cumpliendo el Salmo 8. Él sí pudo someter a esta creación. Él sí pudo someter a sus enemigos bajo sus pies, pero lo hizo cuando se humanó, para entonces dar cabal cumplimiento a Génesis 1, 26, 28 y a Salmo capítulo 8. El cumplimiento fue pleno, tanto en su ministerio terrenal como en su resurrección. Ese cumplimiento nos ayuda a ti y a mí a ver la humillación y la exaltación con detenimiento. Él vino desde los cielos hasta la tierra para rescatarnos y para cumplir nuestro destino. Entonces, ¿qué te está diciendo el autor de los Hebreos? Ve a Jesús. ¿Cómo lo tenemos que ver? En todo el esplendor de su humillación, en todo el esplendor de su exaltación. Entonces Jesús se identificó y representó a la humanidad. El argumento gira en torno a la capacidad de Jesús como el segundo Adán o como el postrer Adán. Fue hecho inferior por un poco de tiempo, recordándonos el carácter temporal de su humillación y denotando que los ángeles estarán sujetos a él por la eternidad. Entonces lo que el Salmo 8 comunica es que somos un poco inferior a los ángeles. Lo que el autor a los Hebreos aplica es esa misma realidad. Jesús fue aparentemente inferior a los ángeles por un poco de tiempo, pero cuando es coronado en gloria y en honor, los ángeles estarán
por debajo de sus pies, claramente por toda la eternidad. Entonces tenemos que lidiar con la divinidad y con la humanidad de nuestro Señor. Aunque es bueno recordar que por voluntad divina nuestro Señor no usó sus prerrogativas como el Hijo Divino. Como Filipenses 2:5 al 11 nos dice, por un poco de tiempo Él renunció a sus prerrogativas divinas. Lutero decía de este pasaje: hiciste que fuese abandonado y desamparado por Dios o por los ángeles, y no por mucho tiempo, sino por breve tiempo, sí, menos que breve tiempo, es decir, por 3 días, porque lo entregaste en manos de pecadores. Bueno, la interpretación de Lutero acerca de este pasaje claramente está en la crucifixión y en la muerte de Cristo. Pero lo que el pasaje debe afirmarnos es una cristología del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Jesús es el único ser humano que reina sobre la muerte en virtud de su sufrimiento. Hermanos, nosotros vamos a sufrir en nuestro camino de aquí a la gloria. De este lado del cielo o de este lado de la eternidad se sufre. Pero tus sufrimientos, tus padecimientos y los míos no tienen efecto salvífico. No vamos a salvar a nadie. Entonces, la obra del segundo Adán deshace la obra del primer Adán. Lo que Adán falló en el Edén, es necesario que el segundo Adán apareciera para que fuera deshecho. El camino hacia la corona o hacia la coronación de Jesús fue la cruz. Y el sufrimiento o el resultado de su sufrimiento es redentor. Ahora, hablemos unos minutos del sufrimiento antes de terminar. Porque la vida cristiana sí nos presenta el desafío del sufrimiento. En ocasiones estaremos en los que algunos llaman el silencio de Dios. Vas a orar y vas a sentir que Dios no te está respondiendo. Vas a leer la Biblia y vas a parecer que Dios no te está hablando. Y vas a estar como el salmista en el Salmo 59, desesperado para que el Señor escuche tu oración. Has estado ahí, ¿no? Yo sé que has estado ahí, pero a lo mejor mi perspectiva de la piedad me impide decir que he estado allí. Pero todos nosotros hemos estado ahí porque somos humanos. Háblame, Señor, dime algo. Contesta mi oración. Bueno, estás pasando por momentos o días de sufrimiento y esos sufrimientos pueden ayudarte a ser cada día más como el Hijo de Dios, pero esos sufrimientos no son salvíficos. Hemos visto a la iglesia perseguida en toda la historia. Y cuando sabemos de gente muriendo por el evangelio, de gente padeciendo en África o en Asia por el evangelio, o en el sureste de nuestro país por el evangelio, comunidades enteras que han sido expulsadas de sus tierras, de sus casas, simplemente por reunirse para adorar al Señor. Bueno, pudiéramos pensarlo y decir: Señor, pareciera ser que no estás teniendo control total de esto. ¿O qué hablar de la cultura consumista que simplemente quiere sentirse mejor? Incluso la cultura consumista del cristianismo, que quiere sentirse bien, que quiere sentirse mejor, sin encontrar a Dios y obedecerlo. ¿O qué decir cuando no ves los propósitos de Dios en medio de tu dolor, de tu sufrimiento o de tus problemas? Entonces déjame nada más afirmarte en algo: el peregrinaje espiritual conlleva lágrimas.
como escuchara o dijera el doctor Almirudis, y pareciera ser que las lágrimas salieron de entre nosotros hace mucho tiempo. La iglesia de nuestros días es una iglesia que no llora. No llora. Y no llorar comunica que todas las cosas están muy bien. Y pueden estar muy bien porque simple y sencillamente no está siguiendo los pasos del maestro en cuanto al sufrimiento. Mira lo que Apocalipsis 21, 3 y 4 dice. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Entonces eso significa que la vida cristiana involucra llanto, dolor, asperezas, cosas que nos van a hacer ir al Señor y depender de Él plena y completamente. No te preocupes entonces cuando llores. No te preocupes entonces como cuando un niño estás delante del Señor y dices no sé qué hacer. Preocúpate cuando las lágrimas están ausentes de tu vida espiritual. Entonces la respuesta es la percepción de la realidad y de la naturaleza de la fe cristiana. Esta fe cristiana ha llevado al pueblo de Dios a seguirlo en pos de los sufrimientos. No son salvíficos. Nadie por sufrir aquí va a salvar a nadie. Hubo uno que sufrió con fines salvíficos, Jesús, el pionero de la salvación, el autor de la salvación. Pero nosotros lo vamos a seguir o vamos a seguir sus pisadas porque queremos ser más y más como Él. Y el texto termina con esta expresión: para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Esto habla para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Probara, algunas versiones de la Biblia lo traducen como gustara. Eso habla de una experiencia completa de la muerte. Digo, porque hay algunos que dijeron no se murió, nomás se durmió. No, Jesús no murió, Jesús se sedó. Se hizo el dormido. Entonces, si tú dices que se hizo el dormido o que fue sedado, entonces la resurrección es irreal, es vana. Y 1 Corintios 15 dice que si la resurrección no fue algo real, entonces en la mente de Pablo está diciendo esto: si esto no fue real, entonces nuestra fe es vana. Y segundo, nuestra predicación es vana. Bueno, yo no veo a Pablo que dejó de predicar después de 1 Corintios 15. Entonces eso me anima a creer algo. Los primeros apóstoles y los primeros creyentes de la iglesia primitiva realmente creyeron que la resurrección fue plena. ¿Y por qué resucitó plenamente? Porque tuvo que morir plenamente. Gustó la muerte completamente. No hay duda alguna. Entonces, en ese gustar la muerte, nuestro Señor es la respuesta al dilema del hombre. Nuestro Señor es la respuesta al incumplimiento del mandato cultural de Génesis 1, 26, 28. Nuestro Señor es la respuesta a Salmo 8. Él cumple Salmo 8 en todo su esplendor y por eso puede llevar muchos hijos a la gloria. Vuelvo a lo mismo, el contexto del pasaje. ¿Quiénes son todos en ese pasaje? El propio contexto del capítulo 2 te dice, verso 10, hijos llevados a la gloria. Verso 11, aquellos que son llamados hermanos. Verso 12, los de la congregación. Verso 13 y 14, los hijos que Dios ha dado a Jesús. Verso 16, la descendencia de Abraham. Capítulo 9, verso 14, los que han purificado su conciencia. Capítulo 10, verso 10 y 14, los que por su muerte han sido santos.
Su muerte fue real. Los efectos de su muerte son reales. Salvar al pecador, llevar hijos a la gloria, perfeccionado a través de los padecimientos, pero con fines claros. No hay otra forma en la que un hombre en todo el esplendor de su pecado, de su naturaleza pecaminosa, de su depravación total, pueda ser salvo si nuestro Señor no se humanó. Se humanó para que entonces vil pecadores como tú y como yo podamos estar delante de Él por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. ¿Por qué es tan importante para el autor de los Hebreos cimentar esto? Porque él entiende la naturaleza de la congregación a la que estaba hablándole. Creyentes genuinos y profesantes. Bueno, los profesantes no están en esta lista. Pueden estar en la congregación, pero no están en esta lista de los por los que el Señor entregó a su Hijo. Aquí no hay duda, somos hijos llevados a la gloria, somos hermanos, estamos en la congregación, fuimos dados a Jesús por la obra de Dios, somos la descendencia de Abraham, somos purificados en nuestras conciencias, somos los que por su muerte hemos sido llamados a la santidad. Escucha lo que la epístola dice acerca de los profesantes, Hebreos 6:6. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. O ve lo que dice en el 10:26-27, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Por un lado está afirmando a los creyentes la epístola, y por otro lado está hablando fuerte y severamente de los profesantes, que siempre terminarán en apostasía si no se arrepienten delante del Señor. Pero todos en el pasaje son aquellos que perseveran en su confianza en Jesús. Aquellos que perseveran en su confianza en Jesús. Tal y como el verso inmediato o el capítulo inmediato, el capítulo 3 lo dice. Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Un profesante no permanece fiel al Señor. En algún punto de su vida va a abandonar aquello que él pensaba que era parte, pero que nunca fue. 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Contexto, hermanos, contexto y contexto. Así que, para terminar, solo podemos participar de la victoria de Jesús si le pertenecemos. La muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario fue real. Él murió realmente. Él resucitó realmente. Él murió por ti y por mí. Él tomó sobre sí el pecado, lo que nos correspondía, redimiéndonos del poder y de la maldición de la muerte. Así que el hombre alcanzará su destino si pertenece a Jesús como el Hijo del Hombre. De acuerdo a estas citas, la obra de la cruz es real para los que Él llama a la salvación, pero no tiene utilidad alguna para los incrédulos. Porque si esto fuera para todos los incrédulos, entonces explíqueme por qué hay gente que no cree.
La cruz es real, la muerte de Cristo es real, pero usted y yo conocemos a gente que no cree. Entonces la pregunta ¿es real para ellos? No, pero sí es real para los que están creyendo. Si yo afirmo que sí es real para ellos, entonces caigo en un problema. Caigo en una herejía que se llama universalismo. ¿Qué te dice el universalismo? No importa cómo vivas, no importa qué creas, al final cuando estés en el ataúd todos van al cielo. ¿Has estado en un funeral universalista? Han estado allí, ¿no? Yo también. Y a veces me piden que vaya y predique. Yo digo, ¿qué hago? Ay, Señor. Vean cómo funciona esto, porque el argumento va a crecer en el capítulo 3 cuando ya en el capítulo 2, cuando nos comienza a hablar de Jesús como el sumo sacerdote. Cuando Judas lo iba a entregar, cuando Judas iba a entregar al Señor, entonces el Señor volteó a ver a Judas y le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Se acuerdan? Dale. Pero cuando habló con Pedro, le dijo, Pedro, Satanás te va a pegar una buena zarandeada. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe permanezca intacta. Y cuando eso pase, entonces tú vengas y fortalezcas a tus hermanos. ¿Sí, no? El aposento alto, cuando lo dice a Judas. Lucas 22, cuando lo dice a Pedro. ¿Qué hicieron Pedro y Juan la última noche? Pedro y Judas. Ambos negaron a Jesús. Uno lo entregó y otro no quería morir, aunque finalmente murió. ¿Sí? Judas estaba en el mismo lugar por los últimos 3 años que Pedro había estado, escuchando a Jesús, viendo milagros, escuchando predicaciones, una y otra vez. Pero hay una tremenda diferencia entre ellos dos. Las palabras de Jesús a Pedro fueron muy claras. Pedro, estoy orando al Padre por ti. Esas palabras no se las dijo a Judas. A Judas le dijo, ve y cumple tu tarea. Un hijo de Dios puede estar seguro que en sus peores momentos tiene a un paracletos en la tierra llamado el Espíritu Santo y tiene a un paracletos en el cielo llamado el abogado perfecto delante del Padre que está intercediendo por ti y por mí. Entonces fue realmente la oración de Jesús por Pedro la que pudo lograr que nosotros tuviéramos en Hechos capítulo 2 al primer predicador de la iglesia después del día de Pentecostés. Y no fue otro, sino Pedro. Ese que había fallado, ese que había negado 3 veces a Jesús, pero por el que Jesús había orado. Entonces vamos a cerrar. Los ángeles no pueden morir, los ángeles no pueden salvarnos. Tampoco Dios les confirió el derecho de restaurar el dominio sobre la creación. El Salmo 8 es una meditación sobre la creación, en el que los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, fueron llamados a gobernar el mundo para Dios, y ese gobierno incluye gobernar a los ángeles en la era venidera. Por eso Pablo dice, vamos a juzgar a los ángeles, porque va a ser completamente restaurado el diseño original. Jesús en su encarnación fue
por un periodo corto inferior a los ángeles, no en estatus, sino por tiempo y con fines salvíficos. Pero ahora está coronado de gloria y de honor, y Él gobierna eternamente sobre los ángeles. Nuestro Señor ha heredado el lugar de dominio del que Salmo 8 habla, afirmando su superioridad sobre toda la creación. Y es así como el Hijo eterno de Dios llegó a la gloria, como el único y glorioso Dios hombre. Entonces terminemos donde vamos a empezar la próxima ocasión. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces solo hay una razón para que tú y yo participemos de la victoria de Jesús: su victoria sobre la muerte, su victoria sobre el pecado, y es la seguridad de que le pertenecemos. El hecho de que nuestro Señor se humilló y fue exaltado nos comunica la victoria definitiva sobre la muerte. Entonces solamente quiero afirmarlo en tu corazón: mientras Él esté reinando, la muerte jamás vencerá. Mientras Él esté reinando, la muerte jamás vencerá. Ya fue derrotada. Entonces el llamado es: permanece viendo a Jesús en toda su humillación, pero también en toda su exaltación. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos deleitarnos en tu palabra, por permitirnos reconocer toda tu divinidad y también toda tu humanidad. Nuestra mente a veces no puede entender estas expresiones, pero con sumo cuidado y con plena atención a lo que las Escrituras nos dicen, es que nos acercamos reconociendo una salvación tan grande que cuando el hombre se pregunta, pero ¿por qué Dios lo quiso hacer así? Simplemente tenemos que venir en humildad y decir: así le plació a Dios. Aunque tu inferioridad fue tan solo temporal, por fines salvíficos, desde tu coronación estás reinando como el Dios hombre. Estás coronado de todo honor, de toda gloria. Estás colocando a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero también te queremos pedir perdón porque vivimos en esta tensión entre el ya y el todavía no. Y en muchas ocasiones me pareciera que yo no entiendo tu visión. Me pareciera que yo no entiendo tu agenda conmigo. Me pareciera que yo no entiendo tus planes hacia mi vida, hacia mi persona, pero aún así quiero someterme a ti. Y quiero reconciliarme con ese hecho de que tú eres el Rey gobernante sobre mi vida y de que el cielo debe gobernar sobre la tierra. Dame misericordia y gracia, y dame humildad sobre humildad para entender tu gloriosa y perfecta obra en la cruz. Señor, si esta mañana me identifico como un profesante, pero no como un creyente, yo te ruego que abras mis ojos, que abras mi entendimiento, que pueda venir a ti con corazón humilde, rindiendo mi vida y rindiendo mi corazón en todas las áreas y diciéndote: perdóname, me humillo delante de ti, Salvador. Tu sangre fue derramada en el Calvario para lavar y para comprar hijos.
que no me conforme al mensaje de la cruz como un evento histórico, sino que pueda beber de sus efectos reales para mi vida, para mi mente, para mi alma, para mi corazón. Te lo ruego con todo mi corazón esta tarde, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a cada familia aquí representada, y te damos gracias porque podemos sentarnos a la mesa y podemos comer de tu palabra. Podemos sentarnos a la mesa y podemos comer de lo que hoy pones delante de nosotros. Gracias, 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 amado Señor. Puestos en pie y terminemos cantando esto al Señor con todo nuestro corazón.